A veces nosotros vivimos una vida muy apartada del verdadero concepto de lo que significa orar, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes qué es orar, ustedes me van a repetir automáticamente, la mente va a ir hacia el cajón de los recuerdos y va a decir hablar con Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hemos aprendido, hablar con Dios, y verdaderamente eso significa orar. Pero a veces nosotros tenemos el concepto de la oración de una forma demasiado ritualista, demasiado llena de cosas, de adornos. Y cuando hablamos de oración, hablar con Dios, hablar es tener una conversación fluida, espontánea, maravillosa, ¿verdad? Y a veces nosotros cambiamos la fluidez y la espontaneidad de la palabra por demasiada asterisco, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos decirlo? Como religioso, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que cuando una persona va a hablar con su esposo o con su esposa, no va con religiones, no viene y le dice, amado mío, ¿verdad? No empezamos así, como nosotros, Padre Santo. Obviamente Dios es santo, ¿cuántos decimos amén? Pero es algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y no empezamos a decirle en nuestra relación afectiva con nuestra persona más cercana, no le ponemos tanta arandela, vamos hablando lo que es, ¿verdad? Usted a su esposo le dice las cosas como son. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos enseña que Dios es, escúchame bien, Él es el esposo de la viuda. Pero también es el padre del huérfano, ¿verdad? Cuando el Señor se pone como esposo y padre, está hablando frescos, confianza, conexión. ¿Me hago entender? El Señor dice que nosotros somos sus hijos. Y yo no veo, yo tengo 3 hijos y mis hijos cuando se acercan a mí no vienen con esa actitud como tan religiosa de Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en la cocina, prepárame un almuerzo bien nutrificado. No entramos con eso. Papá, tengo hambre. Así, tan claro como es. Ahora, yo quiero hablarles a ustedes acerca de la oración porque cuando el Señor en su palabra en el libro de Mateo nos habla acerca del Padre Nuestro y nos dio el ejemplo de lo que es el Padre Nuestro. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo y empezamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces nuestras oraciones se vuelven muy mecánicas porque queremos desarrollar la oración de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra, y está bien. Yo no digo que esté mal, la oración del Padre Nuestro es un muy buen ejemplo, pero yo quiero que usted vea hoy algo acerca de la oración que de pronto usted no ha visto, y es del mismo autor del Padre Nuestro. Es la forma en que Jesús vivía la oración. Amén. La forma en que Jesús vive la oración. Y quiero que usted entienda que nuestro ejemplo es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Primero, la oración, escúcheme bien, es el resultado de la necesidad del hombre por dar soluciones a las diversas situaciones, no de forma natural, sino sobrenatural. Por una razón, porque nosotros siempre oramos cuando no tenemos cómo solucionar las cosas naturalmente. Amén. Siempre oramos cuando sabemos que que nuestro accionar no funcionó. Entonces recurrimos a la oración. ¿Estamos de acuerdo? Recurrimos a la oración porque lo intentamos por muchas otras formas y no funcionó. Lo intentamos, pero no funcionó. Y cuando nosotros vamos a la oración y la vemos como el último recurso, se nos está olvidando la relación. Porque la oración no puede ser el último recurso. La Biblia dice claramente que debemos orar sin cesar. Y eso significa que debemos orar todo el tiempo. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes se la va a pasar en el bus. Padre nuestro, en nombre de Dios, de repente este demonio que está aquí al lado, Señor, que no se bañó hoy. No, ¿verdad? Y usted no va a estar orando así y se bajó del bus, Señor, guía mis pasos, que no me caiga. No. Usted no está hablando todo el tiempo ni está orando. La vida de oración es una vida de comunión continua, 24/7. Todos los días
de la semana, todas las semanas del año, todos los años de la vida. Usted y yo tenemos que aprender a tener esa clase de comunicación. Como aquella comunicación que yo le he dicho en algunas ocasiones, que existe entre el esposo y la esposa, que ya no necesitan ni siquiera hablar. Solo con una mirada es suficiente. Amén. Está el esposo, está la esposa y llegó una persona a proponerle al esposo un negocio. Tan pronto el hombre propone el negocio, la esposa hace esto. Y el esposo hace esto. Ya los dos se han dicho todo. Ahí es cuando la palabra del Señor dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya el Señor la sabe. Antes de que haya esa negociación con el nuevo socio, ya la socia ya sabe que vamos a fracasar. Entonces la socia no tiene que decir toda esa retahíla de palabras, sino una mirada es suficiente para que entendamos que por ahí no es el camino. ¿De acuerdo? Asimismo es la oración. La Biblia me encanta cuando la palabra del Señor dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe de qué cosas. Esa relación existe entre Dios y nosotros. No una relación solamente religiosa, sino una relación afectiva entre nosotros debe existir. Debe haber tanto relación que sin mediar una palabra ya el Señor sabe lo que necesitamos. Obviamente oramos porque es una conversación fluida. Pero yo quiero que usted vea en Jesús el ejemplo que usted debe seguir. ¿Sabe una cosa? ¿Usted sabe que Jesús fue humano en todo el sentido de la palabra? Escúcheme bien. Y esa humanidad de Jesús fue un precio pagado altísimo. Cuando el Señor oraba con esa seguridad, era porque Él sabía quién era su Padre. Hay un joven aquí en la iglesia que me dice todo el tiempo, Padre mío en quien tengo complacencia. Yo no puedo decir lo mismo de Él. No, mentira, es una broma, Edwin Timana. Es una broma. Hijo mío en quien tengo complacencia. Escúcheme bien. Y lo bueno es que cuando un papá dice de su hijo, hijo mío en quien tengo complacencia, es porque lo conoce muy bien. Amén. Así como Edwin me dice a mí, Padre mío en quien tengo complacencia, porque me conoce. Y es porque él sabe que le he dado ejemplo, cariño, amor, afecto, muchas cosas bonitas. Y él me abraza y me dice, Padre mío. Wow, qué bonito. Pero cuando el Señor dice, hijo mío, es porque conoce a su hijo. Lo conoce en todas las facetas. En las que queremos esconder y en las que necesitamos exponer. ¿Estamos de acuerdo? La primera, escúcheme bien, crecer en una relación con Dios es tener seguridad. ¿Cuántos necesitan una relación que les dé seguridad? Mire la seguridad de Jesús, me encanta este Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 51 al 53, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Qué bueno este versículo, déjenmelo ahí. Escúcheme, déjenmelo ahí. Nosotros queremos solucionar las cosas de inmediato, cortando orejas, sacando espadas y destruyendo personas. Ahora, no hay cosa más terrible en la vida, más que una espada que corta una oreja, una palabra maldicha, una palabra no pensada. Cuando usted habla de más, cuando usted no tiene una relación con Dios, pero intenta solucionar un problema, usted no se ha dado cuenta que a veces la embarra peor, ¿cierto? Porque somos como Pedro, somos como ese impulsivo Pedro que quiere arreglar las cosas a machetazos, ¿verdad? Ahí es cuando empezamos a cometer las equivocaciones, donde perdemos amistades, donde laceramos corazones, donde destruimos personas que amamos. ¿Por qué? Porque intentamos solucionarlo desde nuestro ángulo agresivo, destructivo, completamente distinto a cómo Dios soluciona las cosas.
Dice en el verso 22 que cuando Pedro sacó el machete y desorejó al siervo del sacerdote, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Verso 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso se llama seguridad. Ahora, no solamente el Señor lo está diciendo por este momento, es que ya Jesús había vivido la experiencia de los ángeles que estuvieran apoyándole. Dice la palabra del Señor que cuando Él salió de los 40 días de ayuno en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, Satanás se fue y lo dejó. Y después de que Satanás se fue y lo dejó y Él venció a Satanás con su concepción de amor a Dios tan profunda, tan clara, donde todas las respuestas fueron basadas en la palabra y en su experiencia personal, y Satanás lo abandonó, se fue. Dice la palabra que vinieron ángeles y le servían. O sea, ya Jesús había vivido la experiencia de los ángeles, y cuando Él estaba hablando en este momento, estaba hablando de su experiencia. Siempre Dios me respalda, siempre Dios me protege, siempre Dios está conmigo. La Biblia lo dice. Fíjese que el Señor aquí no tuvo que enseñarnos una oración, tuvo una acción que nos hace enterar de cómo era su vida de oración. Él oraba en todo momento y sabía que la respuesta del cielo venía. Convicción, seguridad. Y así es que usted y yo debemos aprender a vivir en la fe. Porque muchos de los que están aquí tienen una convicción religiosa, pero no tienen una experiencia de fe que los afirme en su seguridad de que Dios está con ellos en todo momento, con ustedes en todo momento. Nuestros temores y nuestras angustias se acrecentan porque no vemos al Dios que protege, al Dios que cuida y que envía ángeles. Porque simplemente estamos esperando esa respuesta de Dios en el momento en que clamamos, porque ya no tenemos nada que hacer. No, el Señor siempre contaba con su Padre y había respuesta. Él ya lo sabía, tenía seguridad. Amén. Escúcheme bien. Un hijo no se levanta todos los días a pedir desayuno, almuerzo y comida. Él espera que lo llamen porque ya está servido. ¿Cierto? Eso se llama seguridad. Amén. Un hijo sabe que el papá, como sea, porque los hijos no saben de dónde sale el dinero, no sabe lo que usted ha tenido que trabajar para lograrlo. Lo que sí sabe es que va a haber un desayuno en la mañana. No sabe de dónde, pero sí lo recibe. Porque está seguro de quién es su papá o su mamá. Seguridad, relación. Yo puedo orar, pero como dice la palabra, Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. Y antes de que yo las pida, ya el Señor responde. Seguridad. Segundo, aparte de seguridad, usted y yo debemos orar con convicción. Porque no podemos orar con algo en que no estamos convencidos. ¿Sabe usted que más rápido cae un mentiroso que un cojo? Porque un mentiroso no dice la verdad. Y la verdad no tiene sustento. Pero, escúcheme bien, la mentira no tiene sustento. La verdad tiene sustento. Y cuando usted cree en Dios, cree que Él responde, le llena de algo que se llama convicción. Juan capítulo 11. Versículos 41 y 42. Mire esta convicción tan espectacular. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Juan 11, 41 y 42. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Juan capítulo 11, verso 41 y 42, por favor. Siempre me oye. Eso se llama convicción. El que me oyó ayer, me oye hoy. Amén. Porque Él es el mismo ayer,
hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, orar no es solamente ponerse uno de rodillas, levantar las manos. No, orar es una convicción. Porque Él siempre nos oye. Y mire lo que dice este versículo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí hay un tema, y es que el Señor está siendo intencional a la hora de decir estas palabras, porque Él quiere que las personas que lo rodean crezcan en convicción. ¿Cómo crece una familia en convicción si no hay un padre que le enseñe a sus hijos a orar? Si no hay una madre que viva la experiencia de la oración y le crea a Dios. Los milagros deben ser continuos en tu vida para que tus hijos y los que estén a tu alrededor crean. Amén. Porque esa es la experiencia que nosotros necesitamos para creer. Jesucristo lo dijo con claridad. Gracias porque me oyes. Yo sé que yo sabía, yo estaba convencido, yo estaba claro que tú siempre me oyes. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Es un poco más allá del Padre Nuestro. Amén. Y es la experiencia que usted y yo debemos asumir todos los días. Punto 3. Escúcheme bien. La gratitud atrae el milagro. Es otra forma en la que nosotros oramos. Debemos orar por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 17 al 20. Dice, Mateo 14, 17 al 20. Dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando sus ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron todos, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mire que la actitud de oración de Jesús aquí fue sencilla. Levantó sus ojos al cielo. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dice? Y bendijo. No, ahí no dice los bendijo, dice y bendijo. Bendijo. ¿Sabe lo que significa bendijo? Aquí hay una polémica, obviamente. ¿Bendijo el pan o bendijo a Dios que dio el pan? ¿A quién se honra? A Dios. Usted cuando ora por los alimentos, usted siempre dice, Señor, bendice estos alimentos. No, usted dice, Señor, te bendigo a ti que diste provisión de los alimentos. Amén. Entonces Jesús hizo algo, fue agradecido, no había más. 2 panes y, ¿qué más? 5 panes y 2 peces. No había más. Fíjese que en este contexto, en los 4 evangelios hay referencia. En los 4 evangelios se ven cosas diferentes. En una de las partes, los que sufren son los discípulos. En otra de las partes, Jesucristo es el que sufre. Dice la palabra, aquí creo que dice, y dice que sintió misericordia. Sintió misericordia de ellos, se ejercitaba en la misericordia. Dice la palabra que estaba el pueblo, los discípulos, Dios y él. 4 personas formaron parte de este milagro. El pueblo seguía a Jesús de lejos, suavemente. Ellos empezaron a ver que Jesús hacía como milagros y ellos en silencio empezaron a seguirlo. Ninguno de las personas que seguían a Jesús le decían a Jesús, tenemos hambre. Los discípulos eran los del hambre. Los discípulos le decían a Jesús, despáchalos, porque tenemos hambre, no hemos comido. Los discípulos decían, ¿y cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y Jesús, me encanta la broma, ¿no? Porque Jesús tiene corazón lindo y dice, denle ustedes de comer. Los que estaban sufriendo, los que tenían hambre, los que no podían hacer nada, y el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Y cualquiera puede pensar, esa broma de Dios, es que el Señor es hasta jocoso, ¿no? Y le dice a los discípulos, ¿qué es lo que hay? Y ellos dijeron, no alcanza la plata, no hay ni siquiera 200 denarios, no alcanzaría para alimentar a 5,000 personas, más de 5,000 personas que ven ahí. No hay, porque el discípulo que se respete siempre tiene dudas. No alcanza. No hay, no se puede, pastor. Amén.
Pero se nos olvida que con lo poco Dios puede hacer mucho. Entonces dice la palabra que el Señor sintió compasión del pueblo. Les dijo, manden a recostarlos, tráiganme lo que haya y vamos a agradecer. ¿Y sabe algo? La gratitud es el primer paso para la multiplicación. Porque cuando tú agradeces y compartes, Dios te bendice y te multiplica. La Biblia dice claramente, dice en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, perdón, dice, el que sacia será saciado. Si tú sacias con lo que tienes, ¿quién te va a saciar a ti? Dios. La Biblia dice, el que da al pobre, a Dios presta. Y qué bueno tener a Dios de deudor. Amén. No dice al hermano presta. Que los hermanos a veces no pagan. No lo estoy diciendo por nadie, no estoy diciendo por nadie. Simplemente suele pasar. Pero es mejor que Dios nos deba a que alguien más nos deba. ¿De acuerdo? Y dice la palabra que Dios tuvo misericordia y multiplicó la bendición y sobró bendición tan abundantemente que le llamamos milagro. ¿Quiere usted disfrutar de los milagros de Dios? Empiece por ser agradecido. Dígale que está a su lado, no sea desagradecido. Dígale desagradecido, no seas. Amén. ¿De acuerdo? Cuarto punto. Mire esto, me encanta. Esta parte me encanta. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Habla de algo que nosotros debemos aprender a manejar y se llama vulnerabilidad. Por lo general nosotros tratamos de esconder nuestras debilidades. Aún en las oraciones no somos honestos, no somos transparentes, vivimos una vida falsa delante de Dios. Y Jesús fue vulnerable en todo el sentido de la palabra. Mire lo que dice la palabra, dice, Cristo en los días de su ¿qué? Carne. Yo quiero que usted pellizque suavemente a la persona que está a su lado y dígale, ¿tiene carne? Duele, ¿verdad? ¿Duele la carne? Claro, la carne duele. Y dice la palabra que Cristo, ¿quién? Oiga, Cristo tuvo carne, como usted y como yo. ¿Cuántos de los que están aquí están en la carne? Ah, no, todos espirituales, se me olvidaba. Nadie es vulnerable. Dice la palabra aquí, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mire a Jesús, mire el corazón humano, la parte sensible de Jesús, donde Él decía lloro, lamento, clamor, súplica y lágrimas. Cuando había algo que tocara la carne de Jesús, Él sabía lo que nosotros estábamos sintiendo. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Pero no fue gratis, tuvo que orar. Con lágrimas, con lamentos, con lloro, con súplicas. Y tuvo que orar y decir, Señor, ayúdame. El problema nuestro es que nosotros enfrentamos la debilidad, enfrentamos la tentación, pero no vamos al que nos puede liberar. Dice la palabra del Señor aquí, pero él con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído. ¿Qué fue oído de Jesús? Su oración. Ahora, ¿sabe usted lo que significa la palabra cuando la Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho? Estamos hablando de que si Jesús fue escuchado era porque Él era un hombre justo. Pero la justicia no es algo que nazca en nosotros. Nosotros no nacimos siendo justos. Usted era re envidioso cuando era niño. Usted era re egoísta cuando era niño. Muchos de ustedes eran unas caspitas chiquitas. Digan amén, hermano. Ahora todos callados, los ángeles aquí, pues. La legión de ángeles que me mandó el Señor. Pero lo cierto es que usted y yo, mire, lo digo porque fui profesor.
Y uno lee en la Biblia que dice que los niños es el reino de los cielos, pero hay niños que son el mismo diablo. Y algunos de ustedes lo fueron. Amén. ¿Dicen amén? Claro, que ustedes ya crecieron, que ya no están estudiando, pero ustedes tenían un pequeño demonio. ¿Sí? ¿O no es así? Dice la palabra que el Señor respetaba y amaba a Dios y por eso fue escogido, porque era justo. Ahora, la justicia no nace en nosotros, la justicia tenemos que trabajarla. Porque usted y yo tenemos que aprender a vivir en el equilibrio con la gente que nos rodea. Y para poder vivir en equilibrio tenemos que ser justos con todos. Amén. Y cuando somos justos con todos, nuestras oraciones son escuchadas. La palabra del Señor dice que Él inclinará su oído a la oración, al ruego de los justos. Tremendo, no cualquiera. Sino al que haya aprendido a vivir en equilibrio, pero no se vive en equilibrio si no ponemos nuestra carne delante de Dios. Si no sabemos que somos débiles. Mire, otra parte tremenda, me encanta esta parte. Ahora versículo 8 dice, versículo 8 del mismo capítulo 5 de Hebreos dice, y aunque era hijo, Jesús, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, Jesús padeciendo. Ahora le voy a mostrar dónde Jesús padece. Mateo capítulo 26, versículo 38 hasta el 39, 38 y 39. Mateo 26, 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Mi alma está muy ¿qué? Y estamos hablando de Jesús. Jesús triste. ¿Lo había visto usted antes así? Pero el punto no es solamente eso. Dice triste hasta la muerte. Ahora, yo quiero hablar de lo que significa triste hasta la muerte. En la Biblia hay dos personajes que estuvieron tristes hasta la muerte. Uno fue Jonás. Jonás le dio rabia porque una calabacera se secó. Y le dio rabia porque se secó de un día para otro. Y el Señor le preguntó de una forma jocosa, como me encanta el Dios que conocemos. Dice, ¿y te enojas, Jonás? Y dijo, sí, hasta la muerte. Lo que él estaba diciendo es, quiero morirme. Ahora, Jesucristo lo que estaba diciendo en este versículo es lo que algunos de ustedes han dicho en algún momento de su vida. Y es, ¿cómo me gustaría quedarme dormido hoy y no despertar? ¿Lo han dicho? No es que me quiera suicidar, Jesucristo no se quería suicidar. Pero como todos nosotros, en su carne, en su debilidad, en su humanidad, sufrió la tristeza del alma hasta la muerte. Y él estaba sufriendo esto porque ya sabía que llegaba su hora. Mire lo que dice el verso 39. Dice, y yendo poco más adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. Y el Señor sintió tristeza, como esa tristeza que usted ha sentido, como esa depresión que usted ha sentido, como esa angustia. ¿Cuántos han sentido angustia? ¿Cuántos han sentido tristeza alguna vez? ¿Cuántos han sentido esas ganas de dormir y no despertar? Entonces el Señor se está identificando contigo. Él vivió lo mismo que tú has vivido. Él ha experimentado la misma sensación, pero en ese momento, dice la Biblia, oró. El Jesús que le dolía el alma y se entristecía, oraba. Y para esto no había respuesta, porque esto se llama voluntad de Dios. Y él iba a sacrificarse y él iba a entregarse, pero él confiaba en la voluntad de Dios. Amén. Y muchos de nosotros sufrimos porque no queremos asumir la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, entendemos que Dios tiene el control. ¿Sabe algo? Moisés fue un hombre de Dios, tremendo siervo de Dios. Fue conocido como el legislador del cielo, del Señor, el que le dio orden al pueblo a través de leyes.
Y Dios un día le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y era un siervo de Dios, pero había un propósito, levantar a un Josué para que conquistara un territorio. Y Moisés de pronto le dolió, pero esa era la voluntad de Dios. De pronto no le gustó, pero esa era la voluntad de Dios. Porque tenemos una lucha con Dios y nosotros, y es que nosotros queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos parece. Pero no nos gusta entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, es buena para Dios, no para mí. Agradable para Dios, no para mí. Y perfecta para Dios, no para mí. Porque a veces quiero que sea buena para mí, que me agrade a mí, ¿verdad? Y perfecta para mí. Y el Señor dice, no, es lo que tiene que ver conmigo, porque es mi voluntad. Y cuando tú oras, entiende que mi voluntad es mejor que tu voluntad. Mi voluntad es mejor. El problema es que no queremos lo mejor de Dios, queremos lo que queremos nosotros. Hay alguien que dice, es que la voluntad permisiva de Dios. No, no existe la voluntad permisiva. Eso es una, ¿cómo se llama esa pastilla que es de azúcar para que un placebo de su mente? No, es que yo quiero hacer la voluntad permisiva de Dios y Dios me respalda. No, mentira, falso. Dios no es el payaso de nadie. Amén. Es su voluntad, la perfecta, buena y agradable. Escúcheme bien. Cuando tengo ese nivel de oración, mi vida es diferente. Cuando mi vida tiene seguridad, convicción, gratitud, cuando somos vulnerables delante del Señor y cuando nos proyectamos a la voluntad de Dios sabiendo de que es buena, agradable y perfecta, entonces las oraciones tienen resultado. No oraciones religiosas, oraciones relacionales, donde Él es mi Padre, yo soy su hijo y entiendo a mi Padre porque yo soy su hijo. ¿Sabe algo? Cuando, ya para terminar, mire, ya cerré la computadora, ya voy a terminar la cierre. ¿Sabe algo? Cuando yo era niño, siempre que mi papá me pegaba o mi mamá me pegaba injustamente, yo nunca olvidaba el castigo, porque era injusto. Pero yo no recuerdo ningún castigo que mi padre me haya dado de los que eran justos, porque me los merecía. ¿Sabe por qué? Porque esa verdad sana el alma, aunque sea disciplina. Cuando tú reprendes a tus hijos justamente, tus hijos les va a doler en el momento, el chancletazo, la correa, tal vez, pero luego lo van a olvidar porque te lo merecías. Amén. Y Dios jamás actúa de una manera que no sea la justa y la correcta. Por lo tanto, no van a quedar malas experiencias, aunque sea y aunque a mí no me guste, lo que no me guste. Nunca va a quedar una mala experiencia, porque después con el tiempo nos vamos a dar cuenta, ya sé por qué era, ya sé por qué fue que Dios hizo esto o hizo lo otro, o me pasó por ahí y ya lo entiendo, porque tú entiendes a tu Padre, porque tu Padre siempre te va a amar, aunque te diga las cosas fuertes, porque eso es parte de la relación. Eso debe ser parte de nuestra oración. Quiero que se coloquen en pie, por favor, y quiero que usted entienda algo. A través de la oración usted hoy tiene que empezar a crecer en seguridad espiritual, convicción, gratitud. Amén. Escúcheme bien.
Tiene que aprender a desarrollar esa relación que pueda dejar ver su naturaleza vulnerable y pueda entender que Dios tiene el control porque es su voluntad. Amén. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Y quiero que le digas al Señor: Señor, quiero aprender a orar como Jesús oró. De esa forma tan natural, de esa forma tan hermosa, como padre e hijo o hija. Que me puedo acercar a los brazos del Padre, sabiendo que en Él siempre habrá esa respuesta. Yo quiero ser hijo, yo quiero ser hija, quiero conocerte, oh Dios, y quiero que mi oración no sea una religión, sea una experiencia diaria, sea una convicción, una seguridad. Quiero vivir como ese hijo. Quiero vivir como esa persona a la que tú conoces y a la que yo conozco. Gracias, Señor, porque tú, Señor, fortaleces mi vida en mi oración. Mi oración me acerca a ti. Mi oración me conecta contigo, me conecta con el cielo, me conecta con tu propósito. Mi oración me direcciona al crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú me enseñas a cómo debo vivirla, así como la experiencia que Jesús tuvo con su Padre. Yo quiero tenerla también contigo, Dios. Quiero vivir esa experiencia. Quiero dejar a un lado esa religiosidad, Señor, que me aparta de la realidad y que me encierra entre fantasías. Y quiero tener una relación contigo real, verdadera, Señor, sin hipocresías. Que me conozcas tal como soy, Señor. Porque tú conoces mi verdad, mi realidad, mi carne, la que me hace llorar, la que me hace clamar, la que me hace orar. Porque no tengo a nadie a quien más acudir sino a ti, Señor. Porque lo he intentado todo en mi manera humana de vivir, pero tú eres siempre la respuesta. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú has extendido tu misericordia para con nosotros, porque tú has extendido, Señor, tu mano misericordiosa y clemente, Señor, porque si no, ya nos hubieran destruido, Señor. Pero tú extiendes tu amor para con nosotros, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya.